Los primeros siglos de la Iglesia se conocen como la era de los mártires, cuando los cristianos dieron un testimonio radical. Yo moriría antes de negar mi fe en Jesús. La amenaza del martirio finalmente terminó, pero el deseo de los cristianos de vivir tan radicalmente, no. De hecho, el nacimiento de la vida religiosa como un estado de vida se atribuye a este deseo santo. Somos bendecidos aquí de tener muchas comunidades religiosas, de hombres y mujeres, activas y contemplativas, sirviendo en educación, asistencia médica, parroquias y misiones. Son demasiado humildes para decirlo, pero según las enseñanzas de la Iglesia, la vida religiosa es la forma más radical de seguir a Jesús, porque elimina los obstáculos que hacen difícil la imitación de Cristo. Y vivir como una comunidad es un elemento esencial del discipulado radical de la vida religiosa. Y si te preguntas cómo es como el martirio, bueno, nunca has tratado vivirlo. O tal vez ahora, durante este tiempo, cuando estamos más unidas, con poco para distraernos, sabemos lo radical que es vivir en la comunidad, llamándonos a servir y sacrificarse, a dar a los demás y a perdonar. La vida comunitaria es un elemento esencial para todos los cristianos, no solo para los religiosos y religiosas. Como dice la Escritura de hoy, en el Hechos de los Apóstoles, se dedicaron ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaron a la Santa Misa y a la oración. Y se dedicaron a la vida comunitaria. Se dedicaron a reunirse. Es tan importante como es aprender y enseñar el Evangelio, como es celebrar la misa y orar, como es compartir con los pobres. Es esencial, es importante vivir como comunidad. De hecho, todas esas cosas de la iglesia, de los discípulos, deben hacerse como comunidad. La práctica de la fe cristiana nunca es solo Jesús y yo. La Biblia dice que los bautizados son como miembros de un cuerpo o una familia. Palabras que indican que sí, es Jesús y yo, pero es también Jesús y yo y ti. Y por eso solo podemos hablar de la vida cristiana en términos de nosotros,
tú y los nuestros, como la imitación radical de hombres y mujeres religiosos. Nosotros, tú y los nuestros, no yo, me y el mío. Algunos se preguntan si la gente regresará a la misa en la iglesia cuando podemos reunirnos de nuevo. Admitámoslo, es muy cómodo verlo en la televisión, en sus pijamas, con una taza de café. La gente regresará. Depende de si, como los primeros cristianos y como los religiosos, depende de si nos dedicamos a reunirnos para aprender y enseñar el Evangelio, para celebrar la misa y orar, y para servir a los pobres. Todas cosas que debemos hacer como una comunidad. Así sea. Amén.